En el siguiente video hablaremos de la técnica yodimetría. Esta es una metodología de titulación en la que hacemos uso de una reacción directa en la que el yodo va a sufrir un proceso de oxidorreducción junto con otra especie química pues que realizaría el proceso complementario. En particular, el que nosotros vamos a tener en cuenta para explicar la yodimetría es la combinación del yodo con el ácido ascórbico. Entonces, el proceso químico que nosotros pretendemos llevar a cabo es este. Tenemos el yodo elemental o molecular que junto con el ácido ascórbico van a generar un proceso redox en el que el yodo elemental se transforma a yoduro y adicionalmente a eso se forma el ácido de hidroascórbico. Siendo un poco más específica, en este proceso, normalmente no es yodo lo que realmente participa. Lo que nosotros tenemos es el ion triyoduro, que es la especie química más común en este proceso conforme a cómo se lleva a cabo el proceso químico que realizamos en el laboratorio y pues terminaría desencadenando en la formación de yoduro más ácido de hidroascórbico. Este podría ser el proceso más exacto a la condición real de lo que se trabajó. La pregunta es, bueno, ¿cómo obtenemos cada una de las especies? Pues el ácido hidroascórbico, bien sea lo tenemos a partir del patrón que utilizamos para poder hacer la estandarización del yodato o también es en este caso el elemento que estaba presente en nuestra tableta de vitamina C que analizamos durante la práctica experimental. Pero pues de este vamos a tener una fuente conocida. El yodato, el ion triyoduro, lo vamos a obtener por una serie de reacciones químicas que van a desencadenar en la formación del mismo. Entonces, para formar, por ejemplo, el ion triyoduro, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que inicialmente necesitamos yodo elemental y yoduro. Durante el proceso redox que nosotros realizamos, la primera especie no estaba presente originalmente en los reactivos que se emplearon, las sustancias químicas con las que contábamos, pero lo que utilizamos en ese experimento nos permitió la formación del yodo. Entonces, para poder formar este yodo, que es el que nos va a permitir formar el ion triyoduro, el yodo se formó a partir del proceso redox que sufre el yoduro que habíamos adicionado de manera intencional y de tal manera que estuviera en exceso con el yodato que agregábamos de manera controlada a partir de la adición de la ureta. Eso nos permitía formar el yodo. Yodo que se formaba in situ con el yoduro que quedaba en exceso, formaba el ion triyoduro que podía generar la reacción química con el ácido ascórbico. Ahora, la pregunta es, ¿cómo formamos específicamente el yodo? Pues ya tenemos el proceso químico general, lo que hace falta es el proceso de balanceo para que nuestras reacciones sean correctas en su interpretación. Entonces, para poder hacer el balanceo de la formación del yodo, vamos a utilizar el método de ion-electrón. Vamos a separar los procesos químicos por las semireacciones que en este momento estaban ocurriendo, la de oxidación y la de reducción. Entonces, voy a empezar en este caso con la primera con el yodo, hacemos balance de masa y carga. Ese balance, en este caso de masa, me genera la necesidad de poner un coeficiente estequiométrico de 2 al lado del yoduro. Esto permite el balance de masa, pero la carga no. La carga en la parte de los reactivos es de -2, el único reactivo que está es el yoduro, cada uno aporta por -1, pero como hay 2 por el balanceo, tenemos -2. Mientras que al lado de los productos, el único producto que existe es el yodo que tiene carga cero. La carga en ambos lados no es la misma y por lo tanto necesitamos utilizar electrones como comodín. Para poder ubicar esos electrones, lo vamos a ubicar hacia el lado donde la carga entre reactivos y productos sea más grande. Entre -2 y 0, la carga es más grande en 0. Y voy a poner tantos electrones como sean necesarios para igualar la carga que tengo en los reactivos. En este caso, poner 2 electrones me permitiría generar que el proceso ahora sí estuviera balanceado en su carga y en su masa para la primera semireacción. Este mismo principio lo voy a aplicar para el segundo proceso que tenemos. Empezando por el yodo, aquí también en el yodato le hace falta un coeficiente estequiométrico de 2 para que el yodo quede balanceado.
Aquí lo adicional que vamos a tener en este caso es que al tener el ion yodato, oxígeno, en los productos yo no tengo oxígeno. Cuando eso nos ocurre en un proceso redox, lo que hacemos es poner moléculas de agua. Cada molécula de agua aporta con un oxígeno. Yo pongo tantas moléculas de agua como oxígeno necesite. En este momento tenemos 3 por 2, 6 oxígenos. Tengo que poner 6 moléculas de agua. La adición de agua también genera la aparición de iones hidrógeno o de H más en este caso. Y esos H más los vamos a poner al otro lado como reactivos para poder generar la, el balanceo. Pero pues tengo que poner tantos hidrógenos matemáticamente como hidrógenos hasta al otro lado. Tengo que poner 2 en total. Con esto permito lograr el balance de masa, pero también tengo que hacer el proceso de balance de carga. A diferencia del proceso anterior, aquí tenemos varios reactivos. Entonces, el primero aporta con más 12, el segundo aporta con menos 2. Uno realmente lo que mira es el aporte neto, el aporte de los reactivos. El aporte de los reactivos en este caso me da más 10. Si revisamos en el caso de los productos, ambos productos son neutros, por lo tanto el aporte total también va a ser cero. Tenemos que aplicar el mismo principio de poner electrones hacia el lado de la reacción donde nosotros tengamos que la carga es más grande. En este momento la carga más grande es más 10, ahí vamos a poner los electrones, vamos a poner tantos electrones sean necesarios para que la carga en estos reactivos sea igual a la de los productos. Como la carga en productos es cero, tendría que sumar 10 electrones para que al sumarle esa carga más 10 me diera cero. Y de esta manera logramos hacer el proceso de balanceo tanto de la masa como de la carga para los dos procesos químicos que me permitirán la formación del yodo molecular. Sin embargo, este proceso de separación simplemente es una cuestión que nos permite hacer el proceso de balanceo más fácil, pero no quiere decir que ellos sean procesos independientes. Realmente es una única reacción química, entonces tengo que generar ese proceso de que efectivamente es una única reacción química. Para eso, vamos a tener en cuenta que al ser un único proceso, los electrones que están en un proceso y en el otro deberían ser iguales. Durante el proceso de balanceo no obtuvimos este resultado, pero es algo que tiene una fácil solución. Las ecuaciones químicas son como ecuaciones matemáticas y yo tendría que transformar alguno de estos dos en un número que permita ser igual al otro. Pues aquí lo más fácil sería multiplicar por 5 la ecuación de arriba para que el 2 electrones se vuelva 10. Pero si yo no quiero perder la igualdad, así como afecto a los dos electrones, tengo que afectar a todos los miembros de la ecuación química para que el balanceo se mantenga. Eso me permitiría al final llegar a tener que la reacción química 1 está donde tenemos el yoduro, quedaría en 10 yoduros más 5 yodos moleculares más 5 electrones. Y esta sí sería la ecuación, perdón, más 10 electrones. Esta sí sería la ecuación química que vamos a tener en cuenta para poder hacer la sumatoria de los dos procesos y pues finalizar el proceso, el balanceo de la reacción que nos permite la formación del yodo molecular, que fue la especie de interés para poder eh, realizar la determinación del ácido ascórbico. Para hacer este proceso, pues voy a empezar con los electrones. Tengo electrones como reactivos, tengo electrones como productos, son iguales, se cancelan, se vuelven cero. Empiezo a hacer lo mismo con el siguiente reactivo que son los hidróneos. Hidróneos si no tenemos en ningún otro lado más, esto no se va a cancelar, lo mantengo. Los yodatos tampoco hay con quién cancelarse, entonces los voy a dejar tal cual, dos yodatos. En la parte de reactivos solamente me falta en la segunda reacción los 10 yoduros. Esos tampoco tienen con quién sumarse o restarse, los voy a dejar tal cual, 10 yoduros. Posterior al proceso con los yoduros, pues continuaríamos con la parte de los productos. En productos, el primero que aparece en la primera reacción es el yodo, pero también en la segunda hay. Como están hacia el mismo lado, pues estos se van a sumar y eso me generaría 6 yodos moleculares. El único reactivo, el producto, perdón, que me hace falta son las 6 moléculas de agua. Y de esta manera ya logramos hacer la sumatoria del proceso de oxidorreducción para la formación del yodo molecular. Aquí lo único que nos quedaría pendiente es que si nos damos cuenta, los coeficientes estequiométricos pueden simplificarse. La idea es que la reacción química se exprese en su menor proporción matemática posible. Entonces, de una vez los voy a
los voy en este caso a simplificar. Lo simplificamos por 2. Entonces, la reacción me quedaría 6 hidronios más un yodato más 5 yoduros que me permiten formar 3 yodos moleculares más 3 moléculas de agua. Y esta reacción química nos permitiría conocer la cantidad de yodo que logramos formar, entendiendo que conforme al proceso químico que nosotros realizamos, el yoduro lo agregábamos de tal manera que él estuviera en exceso, mientras que el yodato era el reactivo limitante. Entonces, este yodato lo agregamos con ayuda de la bureta, sabemos su concentración, sabemos el volumen, él nos va a permitir determinar la cantidad de yodo formado. Yodo, que a su vez es la especie que me va a indicar la cantidad de triyoduro formado, porque como el yoduro está en una proporción relativamente alta, él no iba a limitar el proceso químico. Aquí también cuando una vez se formaba el yodo elemental, con el yoduro que estaba en exceso formaba el ion triyoduro. Aquí sí en este proceso redox directamente ya queda balanceado, tanto la masa como la carga, tenemos que hacer más. Y el ion triyoduro, en este caso, para saber cuánto triyoduro se iba a formar, pues sabiendo de la reacción anterior cuánto yodo se formó, él me iba a limitar la producción de triyoduro en ese segundo proceso. Y si ya conozco la cantidad de triyoduro en el segundo proceso, pues podemos hacer, en este caso, el balanceo. eh, bueno, podemos conocer también la cantidad más bien de ácido ascórbico una vez hacemos el balanceo de masa y de carga para la reacción química que ocurre entre el ácido ascórbico y el triyoduro, que nos permite la formación de yoduro y el ácido dehidroascórbico, que es la especie química que tenemos acá. Aquí para hacer este balanceo, pues tenemos que tener en cuenta nuevamente la masa, la carga de las semirreacciones. En este caso, las dos semirreacciones que tenemos es el triyoduro que se transforma a yoduro y el ácido ascórbico, cuya fórmula abreviada es C6H86, que se transforma al ácido dehidroascórbico. Aquí vamos a plantear los mismos procesos de balance de masa. Entonces, para balancear la masa de la primera reacción, aquí me falta 3. Esto generaría balance de masa, pero la carga no. Aquí la carga es -3, mientras que la carga de cada triyoduro es de -1. La carga no es la misma, por lo tanto tengo que sumar electrones donde la carga sea más pequeña. Entre -1 y -3 la carga más pequeña es -1. Ahora, voy a sumar tantos electrones sean necesarios para que la carga que tenemos a este lado, más esos electrones, me dé la carga del otro lado de la reacción. Si yo tengo -1, si le sumo -2 electrones, -2 es en carga, eso me da el -3. De esa manera ya queda balanceada la masa y la carga. Aquí vamos a hacer algo parecido en el caso de el ácido ascórbico. Tanto el carbono como el oxígeno están balanceados, pero el hidrógeno es el problema. En esta reacción química hay 8 y en esta reacción química hay 6. Realmente esos hidrones para poderlos balancear los voy a poner como especies químicas adicionales, como H+. Voy a poner los que me hacen falta, que son 2, para que en este caso ya me quede el balance de masa. El balance de carga se hace de la misma manera, solo que en este caso el ácido ascórbico tiene carga 0, el ácido de hidroascórbico tiene una carga 0, el hidronio cada uno aporta con +1, pero como hay 2 más 2. Esto me generaría que en la parte de reactivos la carga total neta es 0, mientras que en la parte de los productos la carga total neta es +2. Aquí tenemos que poner electrones hacia el lado donde la carga es más grande, que sería hacia el lado de los productos, y voy a poner tantos electrones sean necesarios, de tal manera que la carga que tengo en este momento sea igual con esos electrones a la carga que tenemos al otro lado, al sumar. Me toca sumarle 2 electrones, de tal manera que ahora sí la carga neta se vuelve 0. En este proceso químico nosotros ya tendríamos el, el balance de masa y carga de ambas semireacciones, faltaría es hacer el proceso de unificarlo. La ventaja que tenemos aquí es que el número de electrones transferidos en un proceso y en el otro ya son iguales. Así que lo único que me hace falta hacer es sumar para poder tener el proceso neto químico ya de manera correcta. Entonces, 2 electrones con 2 electrones se cancelan
Me voy a la parte de los reactivos en la primera reacción, tengo un trillo duro y ya no tengo más reactivos. En la primera reacción, ya vamos a la segunda reacción, donde el otro reactivo que tenemos es el ácido ascórbico y ya vienen los productos. Como productos tengo los tres yoduros, no tengo en algún otro lado más, ellos se mantienen. Y eso mismo pasa con el ácido dehidroascórbico y pasa también en este caso con los hidrones. Entonces, estos ya los sumo directamente y me genera la reacción química eh, final del proceso químico. Entonces, este trillo duro lo podíamos conocer a partir de lo que planteamos estequiométricamente con el yodato para formar el yoduro, el yodo, perdón, y ya con ese yodo podríamos en este momento conocer la información respecto al trillo duro formado. Y con ese trillo duro, a su vez, podríamos llegar a conocer la información del ácido ascórbico, que es realmente la especie química que a nosotros nos interesaba cuantificar cuando hacíamos el análisis de las tabletas de vitamina C. Y esto son las reacciones químicas involucradas en el proceso de yoimetría conforme a cómo se trabajó en la práctica experimental.